gracias por vuestra presencia. Hoy estamos aquí para presentar la última novela de Agustín Fernández Mayo, que ya es un hombre, un escritor que ha venido y ha visitado Zaragoza y la Feria del Libro en muchas ocasiones. Es casi un Zaragoza de la adopción. Yo recuerdo que la última vez que fue el Hacedor, creo que fue el último que prestamos tú y yo. Sí. Y bueno, y en distintas ocasiones he estado en Zaragoza. Y eso está bien, ¿no? Me gusta que los escritores se vinculen con una ciudad. Y presentamos su última novela, que se titula Limbo, editada por Alfaguara, que es una... Claro, hablar de Limbo es así, de repente, es un poco complejo, porque de entrada yo diré que para mí ha sido una lectura absolutamente maravillosa. Claro, a ver, yo llevo con la literatura de Agustín, la llevo de serie, ¿no? Llevo leyendo a Agustín desde Nocilla Dream, pero eso no significa que mi devoción por la literatura de Agustín no significa que no advierta los cambios y las novedades que va introduciendo en cada uno de sus libros. Evidentemente, no quiero ponerme pesado, me imagino que Agustín estará un poco harto también en ese sentido. Después de la trilogía Nocilla, pues todo el mundo, de la exitosa trilogía Nocilla, pues todo el mundo le da un poco, pues, un poco la vara, por decirlo de manera coloquial, con qué iba a hacer, de no sé qué, no sé cuántos, cosas que a un escritor no se le debe preguntar, porque ya hará, y de hecho lo ha hecho, que es Limbo. Limbo a mí me parece una novela fascinante, me parece una novela absolutamente fascinante. Evidentemente es una escritura en libertad, es un punto más allá de la narrativa española. Siempre a Agustín le gusta hollar lugares diferentes, lugares distintos, y aquí ha construido tres historias entrelazadas con un principio absolutamente hipnótico, porque el principio de la novela, cuando leí el principio de la novela me quedé absolutamente fascinado, pero luego entrar en la novela es absolutamente un prodigio narrativo. Luego, claro, es que aparte de que sea un prodigio narrativo, la creación de todo un estilo, de una forma de narrar, hay toda una iluminación, que esa es la marca de Fernández Mayo, una iluminación constante sobre el mundo que nos ha tocado vivir. Es decir, aquello en lo que se fija Agustín Fernández Mayo cuando narra, cuando cuenta historias en sus libros, es algo siempre absolutamente memorable y trascendental, que es lo que a mí me gusta de su escritura. Es lo que él ha llamado la extrañeza de la realidad, en alguna medida, ha llamado la extrañeza de la realidad, y sobre la extrañeza de la realidad, que a mí también, como escritor, también me fascina, es decir, fijarse en aquellas cosas que aparentemente la tradición literaria no se ha fijado en ellas, y sin embargo están cargadas de significado. La narrativa de Agustín se fija en ellas, y no solo se fija en ellas, sino que las exprime hasta averiguar significados inesperados que iluminan nuestra forma de estar en el mundo y nuestra forma de entender las cosas. En Limbo, porque en cada libro Agustín diseña un proyecto filosófico de carácter, no un proyecto filosófico reglado de carácter, como diría yo, académico en absoluto, sino un proyecto filosófico, ¿cómo explicarlo?, de carácter humanista, un proyecto filosófico al que cualquiera puede acceder. Es decir, un proyecto filosófico probablemente basado simplemente en la visión y en la especulación sobre lo que vemos, pero que cualquier persona, no se necesita haber leído a Hegel para entender lo que la filosofía literaria de Agustín, de los libros de Fernández Mayo, dicen. En Limbo hay un proyecto filosófico, que es la idea de que el principio y el final es lo que importa, y lo que hay en el medio no. Entonces eso, a partir de ese engranaje básico, construye
las tres historias que hay en Limbo, ¿no? Pero claro, eso él lo convierte en literatura, y ese es el milagro. Es decir, inicia digamos que su punto de arranque es un punto de vista casi filosófico, pero lo convierte en pura literatura, en literatura sostenida muchas veces sobre principios de la poesía, pero principios de la poesía que están transmutados en narrativa. Es un poco la fábrica Fernández Mayo, ese don, ese misterio, esa cosa especial que tiene Fernández Mayo y que no sé, ha fascinado a cientos de lectores y sigue fascinándonos. Es un don que tiene Agustín, que es la transformación de la realidad en poesía. De hecho, uno puede abrir Limbo por cualquier página y se va a encontrar con reflexiones extremadamente hermosas y extremadamente complejas. Es decir, no son ocurrencias, son manifestaciones filosóficas hondas, o cualquier observación sobre el mundo que él hace la dota de una significación inesperada que al lector le ilumina. Por lo menos yo, como lector de Limbo, me he sentido iluminado constantemente. En ese sentido, bueno, claro, ahí tiene su origen en la poesía, pero no un origen en la poesía que signifique que va uno a leer un libro de un poeta, no, es un libro de un narrador. Un libro de un narrador, pero claro, es decir, un narrador en el sentido de que, como Rulfo, es decir, si uno lee Pedro Páramo, por ejemplo, pues evidentemente advierte unos componentes poéticos en esa novela, pero sobre todo es una narración. Traigo el caso de Juan Rulfo porque me parece, bueno, en la novela de Agustín se invoca mucho a Ballard, se invoca muchísimo a el gran libro de Ballard, la exposición de atrocidades, o la exhibición. La exhibición de atrocidades. Bueno, pero a mí, bueno, por traer un ejemplo hispánico, sí, Pedro Páramo sería Juan Rulfo sería una buena idea o un buen antecedente de lo que es la casación entre alta poesía y alta narrativa, ¿no? Y eso es lo que es trasladado al siglo XXI. Evidentemente, Juan Rulfo es un escritor de los años 50 del siglo pasado, pero es de alguna manera lo que yo advierto en Agustín, en su forma de escribir. Luego hay en Limbo, bueno, la parte en donde se narra la mujer que ha sido secuestrada en el DF es absolutamente memorable. O sea, yo creo que ahí te ha salido, pero redondo, o sea, eso es absolutamente memorable. Pero en la segunda parte, las reflexiones que hay sobre la Biblia, o sea, es que eso es para que el Papa, si fuese posmoderno el Papa, vamos, te canonis, porque son verdaderas, o sea, absolutas, o sea, virguerías, son maravillas literarias, ¿no? Es decir, la reflexión que hay sobre el Nuevo Testamento es una cosa de una finura, de una elegancia, incluso de una ternura absolutamente apabullante, ¿no? Entonces, es que se le ocurren cosas que son magníficas. Entonces, como lector, uno se queda tocado en la lectura de Limbo, se queda tocado por dos emociones, por la de la inteligencia y por la del amor. Y a veces luchan un poco entre las dos, ¿no? Porque Limbo es una novela muy de la inteligencia, pero que tiene también mucho que ver con el amor, ¿no? Entonces está un poco entre esas dos cosas. Y cuando leí la parte de las reflexiones sobre el Nuevo Testamento, que es el nuevo zapping, o sea, y es verdad, encima tiene razón, que es que el primer blog son los Nuevos Testamentos, que es el primer libro fragmentario que ha escrito en la historia, es la Biblia, es un libro fragmentario. Bueno, esa idea es interesantísima. Él no lo desarrolla como a nivel teórico, que podría hacer, porque eso lo podría hacer alguien versado en teoría literaria, pero lo desarrolla a nivel humano, ¿no? Pero es verdad, acaba teniendo una razón poética, que es lo fundamental que hay en Limbo. Y luego hay otra cosa en la novela que a mí me ha parecido fascinante. Ya con esto quiero empezar un poco a hablar con
con Agustín, que es el insertado, la forma de insertar las historias, ¿no? Cómo has conseguido equilibrar ese mundo para hacer coincidir las tres historias y conseguir el engranaje de una novela que son historias cruzadas, pero que sin embargo tiene un plus, tiene una distancia con lo que habitualmente son historias cruzadas, ¿no? Que es tu propia impronta, ¿no? Y que nos pudieras desvelar un poco cómo lo has hecho eso. Bueno, antes de nada, gracias por estar aquí esta tarde de viernes lluviosa, zaragozana. Nunca imaginé que fuera a llover hoy en Zaragoza. Y bueno, gracias también a la Feria del Libro por la invitación y por supuesto, Manolo, gracias por tus tan elogiosas palabras que viniendo de un poeta como tú, un narrador como tú, pues son para mí un auténtico orgullo, ¿no? Bueno, es que has hablado de muchísimas cosas, todas muy interesantes, salen muchos asuntos. Fundamentalmente el asunto de cómo se van uniendo historias en mi narrativa, es que tú en realidad me haces una pregunta que yo realmente no sé contestar, ¿no? ¿Por qué no sé contestarla? Tú, como yo, también somos poetas, también aparte de narradores, y sabemos que a veces las cosas se construyen de una forma orgánica que se va apareciendo, va creciendo y no sabes exactamente de qué manera has llegado a encajar una cosa con otra. O sea, hay un proceso que es muy intuitivo de mi narrativa, absolutamente. De hecho, yo no planteo ninguna novela antes de escribirla, no hago un esquema, no sé lo que va a pasar nunca. Cuando ustedes van por la página 10 y ven lo que le pasa a un personaje, saben tanto como yo mientras la estaba escribiendo, no tengo ni idea. Entonces las cosas se van encajando de una manera que yo creo que responde a la intuición poética, estrictamente. Hay algo que de repente te dice que ya hay que hacerlo de otra manera, que tienes que hacer un circunloquio o que tienes que parar y olvidarte absolutamente de una historia y empezar con otra cosa, con otra cosa y ya ver, y porque esa historia que dejaste ya volverá, ¿no? Esto es algo que cuando uno empieza a escribir es algo que no hace. Uno de los fallos de cualquier escritor incipiente es que se pone nervioso y quiere contarlo todo. Y cualquier idea que abandona le parece que la pierde para siempre y que es un desastre y que y ya la ha perdido y es un drama. Y no, cualquier buena idea vuelve a lo mejor en la misma novela o vuelve dentro de 10 años. Esto lo hemos experimentado todos, cosas que queríamos abandonadas y de repente vuelven transformadas con otra máscara. Y yo quiero decir que dejo que fluya tranquilamente. Intento no ponerme demasiado nervioso. Es verdad lo que tú has apuntado después del proyecto Nocilla y lo que supuso, pues claro, una trilogía que aparece ya en los libros de texto de los estudiantes, ya no sé si es la ESO, el BUP o como se llame, la ESO, o el bachiller, no sé. Claro, eso te puede influir luego para acometer tu trayectoria. Yo siempre intenté que todo eso no me afectara. También hay que entender que a mí eso me cogió con 39 años, ya era mayorcito, y bueno, pues lo viví con mucha distancia. Te coge con 18 y te crees Lou Reed y te vuelves loco, como le ha pasado a tanta gente, pero a una edad y con una profesión muy estable en otro ámbito, etcétera. Bueno, pues yo al final me pasaba eso, pero toda la mañana me levantaba a las 7 de la mañana y me iba a un hospital a las 8 de la mañana, allí con pacientes a desempeñar mi trabajo como físico. Quiero decir con esto que siempre intenté tomar mucha distancia y vivir en una isla. En la isla de Mallorca me ha ayudado. Si hubiera vivido en Madrid o en Barcelona, evidentemente me hubiera vuelto loco. Cada vez que voy a Madrid o Barcelona 5 días son más tóxicos para mi cerebro en un plano creativo que 5 años en mi ciudad, en Mallorca. Porque la política literaria te envuelve, es una vorágine que como te metas ahí no sales, ¿no? O es muy difícil salir.
Entonces, bueno, yo siempre en estos años he intentado, y sobre todo, hacer la novela que yo quería hacer. Y bueno, pues guiado por esa intuición, con mucho relax y distanciándome, pues salió este artefacto llamado Limbo, que parece que es un poco más narrativo o más convencional en la forma que otras novelas mías, aunque luego cada personaje que nos narra su vida o sus peripecias tiene un discurso muy, a su manera, también fragmentado, pero que yo no diría fragmentado, diría que está en red y su pensamiento va de un lado a otro conectando asuntos. Por ejemplo, tú lo acabas de decir, conectan el Nuevo Testamento, un personaje que tiene una epifanía que en realidad me ocurrió a mí en Guatemala, con un Nuevo Testamento en un hotel, ¿no? Estoy en un hotel, estoy haciendo promoción de no sé qué libro en Guatemala, un verano, y abro la mesilla de noche del hotel, o sea, de la habitación, y veo el Nuevo Testamento. Claro, una cosa muy frecuente. Muy frecuente, yo no sé por qué, pero bueno, en Latinoamérica y en Estados Unidos es súper frecuente. Aquí te encuentras eso y te vas del hotel. No porque tengas nada en contra de la religión, que yo no tengo nada en contra de ninguna religión, sino porque no es habitual y piensas, algo pasa. Algo pasa. No me he metido. Pero allí lo que hice fue cogerlo y coger el Nuevo Testamento, ojearlo, y por supuesto yo, como fui a un colegio religioso, lo había ojeado muchas veces, no lo había leído, pero lo había ojeado. Y claro, yo me doy cuenta de que formalmente y estructuralmente es de lo más moderno que yo he leído. Pues es lo que tú has es que yo estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, es una literatura coral hecha por muchos es un remake de la vida de un personaje que es Jesucristo. Lo puede salir por cualquier lugar y tiene sentido, no hay planteamiento de desenlace, parecen microcuentos o literatura blog. Bueno, entonces empiezo en Guatemala, pienso, joder, esto que algún día querría escribir acerca de esto, ya fuera en forma de ensayo, poesía o novela. Y esa misma noche en Guatemala estaba ya escribiendo, empezando, ¿no? Con uno de los personajes, uno de los músicos, que, bueno, pues que empieza, le ocurre una experiencia parecida y llega a decir que los apóstoles eran una especie de internautas primitivos. Bueno, él evidentemente estira esa historia a otros lugares. Se da cuenta de cosas interesantes, como que en el Nuevo Testamento no sale ningún sonido, más allá de la voz, claro, más que una trompeta. Entonces él empieza a pensar por qué en toda la literatura no se habla de sonidos en la literatura, si ustedes se fijan. Entonces él empieza a pensar que es una tara, que la literatura hereda una tara que viene ya del Nuevo Testamento. Luego, casualmente, este personaje se da cuenta de que en los diarios de Kafka tampoco hay sonidos, salvo una trompeta también. Entonces él empieza a hablar de cómo Kafka está entroncado. Bueno, empieza a hacer una serie de cosas estrambóticas que, como todo están en el límite de lo epifánico o de lo ridículo, claro. Depende cómo se cuenten, cómo estén montadas. Y bueno, pues parece que yo no lo hice demasiado mal, porque parece que son cosas que a la gente les está gustando del Limbo, le está atrayendo, porque hay ese trasfondo de pensamiento, además de la propia peripecia. Yo en la literatura intento siempre que no sea solo una especie de cuento, que al final cualquier cuento es un cuento moral, sino que haya también pensamiento. Eso sí, que no puede ser, como tú bien has dicho, no puede ser un libro filosófico. Quiero decir con esto que los personajes no pueden ser meros vectores de ideas, que no pueden notarse que los pones para conducir una idea filosófica y llegar a un punto. Entonces eso no es una novela fallida, ¿no? Tiene que tener carne. Pero bueno, yo creo que todo eso se puede hacer y lo ha hecho muchísima gente muchísimas veces, ¿no? Y bueno, el Limbo, pues ¿cómo se armó? Pues nada, así a golpes de intuición, un poco así, un poco allá. Hay una idea que a mí me fascina especialmente de la novela, que es la idea que se plantea desde el principio, que es con la teoría del principio de la mecánica cuántica. Sí, la mecánica cuántica, que es la idea del principio y el final. Y claro. si pudieras hablar un poco de esto. Sí, claro.
No, sí, claro, a lo que se refiere Manuel Vilas es que efectivamente el libro se abre con una historia muy corta de unos 15 páginas o menos, donde cuento como 10 páginas o 20, bueno, no lo sé, no las conté, pero es corta comparada con el resto, donde cuento cómo, y esto es verdad, el físico Bernard Heisenberg a principios del siglo XX inventa o establece la mecánica cuántica moderna. Es una historia apasionante, y yo solamente doy las pinceladas porque es una historia épica, es una historia propia del romanticismo, que si la cuenta Edgar Allan Poe o Lovecraft, bueno, en un código de relato terrorífico, pero podría ser un cuadro pintado por Caspar Friedrich. Y es como Heisenberg tiene una serie de intuiciones, ya le han dicho su maestro, que era Niels Bohr, otro popular de la física cuántica, ya le había dicho, el físico cuando se adentra en el átomo, más que lo que tiene que tener son intuiciones, crear imágenes, más que tiene que crear imágenes. Entonces él lleva un jovencito y llevado por esta idea, se recluye, porque está enfermo, y se recluye en una isla del Mar del Norte 15 días, y ahí, entre fiebre, es un relato totalmente de Beethoven cuando creaba, ¿no? Que salía del despacho con el pelo, después de estar allí componiendo sus sinfonías, pues esto igual, en varias noches establece la mecánica cuántica, y él lo contó luego, ¿no? Y pues, en una noche febril y tal, y al amanecer me fui a una roca que había visto y me subí y vi cómo amanecía, ¿no? Es una historia totalmente del romanticismo, que me parecía apasionante como historia. Aparte de que a lo mejor no era muy normal que yo contara una historia tan clásica, para empezar, pero quería contarla, ¿no? Pero es que luego, que es de donde viene lo del limbo, Heisenberg, él dice, para establecer la mecánica cuántica me di cuenta de que en un proceso lo que tenía que tener en cuenta eran los estados inicial y final, y no lo que hay en medio. Es como él se da, crea esa imagen, y a través de esa imagen genera la mecánica cuántica moderna. Yo lo que digo en el libro es, vale, bien, pero yo también me interesa lo que hay en el medio, que queda constituido en una especie de limbo. Y entonces me sirve como símil, vamos a llamarlo así, metáfora, símil, para contar la peripecia de estos personajes, que no sé si hemos contado un poco cuáles son, pero bueno, luego vamos a... Que son personajes que están como en tránsito, en un limbo, que viven, como tú bien has dicho, viven la vida de una manera extrañada, o sea, hay un extrañamiento respecto a la realidad, tienen una mirada un tanto desenfocada respecto a la realidad, que, ojo, no es ni surrealista, ni onírica, ni psicodélica, no caigamos en baratillos, es ligeramente desenfocada. Y es en ese punto en donde ellos se mueven para darnos a conocer las otras partes que hay en la cotidianidad, en nuestra realidad. Casi ni diría que ni desenfocada, sino enfocada desde otro sitio. O desde otro sitio. Bueno, pero claro, enfocada desde otro sitio, ¿no? Pero respecto a cómo vemos el mundo cotidianamente, parece que está un poco... ¿Qué pasa? Sí, porque el primer relato de la secuestrada, por ejemplo, es un relato absolutamente de una enorme precisión. Lo que pasa es que ella enfoca la visión de la realidad desde un lado, es un poco lo que preside un poco su poética desde siempre, que es mirar como si nunca hubiéramos visto las cosas, ¿no? Esto es. Claro. Esto es lo que a mí me interesa, digamos, la mirada del extraterrestre. Dicho de otro modo, para mí un creador en cualquier materia, un científico, un narrador, quien queramos, es alguien que ve el mundo como si lo viera un extraterrestre, vamos a decirlo así. Es decir, si ahora un extraterrestre se planta aquí, recién aterrizan en la Tierra y le dicen, define usted qué es esto que tengo yo aquí en la mano, pues haría su teoría marcianocéntrica, porque no podría ser antropocéntrica, ya que es marciano. Pues diría, no sé, en toda superficie del planeta Tierra hay un objeto cilíndrico, establecería su teoría, yo qué sé, para que la gente agarra. Bueno, pues será tu teoría. Bien, esa mirada de ver el mundo como si lo vieras por primera vez en lo que es para mí el creador. Si para crear no hace falta irse, como decía el otro, a desiertos muy lejanos. Está aquí. El creador es el que de repente esta botella hace clic
y nos hace ver a todos de otra manera. Yo creo que es la poética del limbo total. Claro. La poética del limbo es esa. Pero y la tuya y la de todo el mundo en este sentido, ¿no? O sea, que es el creador el que... Newton, cuando ve que hay una manzana, en caso de que fuera verdad esa anécdota, que se sabe que no, pero vamos a pensar que fue cierta, porque podría haber sido cierta, ve que hay una manzana y a través de eso establece la teoría de gravitación universal. ¿Qué hace Newton? ¿O qué ha hecho? Ha visto la manzana como nadie la había visto antes. Ha visto la manzana como si fuera un marciano. Y eso es lo que es el creador. Sencillamente, Proust vio una Magdalena como nadie la había visto antes. No hay más, ¿no? Entonces, esa forma de mirar extrañadamente el mundo es algo que yo le pongo mucho a mis personajes, ¿no? Que intento atribuirle a mis personajes, o sea, que no solo parezca que es el autor quien lo hace, sino que también mis personajes vean el mundo así. Vean el mundo así, y por supuesto siempre intentando narrar sin pasarte de listo. O sea, quiero decir que hay un momento, tú lo sabéis bien, porque creo que esto alguna vez lo hemos hablado, una de las muchas cosas que aprendí de Borges es que siempre hay que narrar como si fueras un poco tonto. Y me explico, como si no tuvieras del todo claro las cosas, como si vagaras en una nebulosa en la que el lector te va a acompañar, porque si quieres quedar demasiado de listo delante del lector, primero abrumas al lector, ofendes al lector y no le dejas a él que construya su propio libro. Entonces eso también es importante, hacerte el tonto. Borges lo hacía también. Creo que hay una teoría, creo que unos dijeron, pero no estoy seguro. Eso es crear una atmósfera, precisamente. Es como se crea la atmósfera orgánica que lleva al lector con él. Y también está en este tipo de cosas. Porque, bueno, está la historia de la chica secuestrada, hay otra historia, es que ahora no recuerdo si lo hemos comentado. No lo hemos comentado, la historia del disco, de la grabación del disco. De dos músicos españoles que se recluyen en un chateau del norte de Francia a grabar el disco que ellos creen definitivo, de pop rock, digamos, ¿vale? Y ahí empiezan a pasar cosas. Eso es un relato casi de Lovecraft, pero yo quería encontrar el término, la extrañeza y el miedo, crear el miedo, no a través de los fantasmas cotidianos, sino a través de los objetos cotidianos, como dos músicos se encierran y empiezan a obsesionarse con el sonido. ¿Y cómo se metió la primera historia en la segunda? La historia de la secuestrada, ¿cómo se mete en la primera historia, cómo se mete en la segunda? Bueno, es que eso, ¿cómo lo hago? No lo sé, pero es uno de los momentos para mí más emocionantes como creador, porque ni sé cómo lo hice. Eso es verdad que hay un momento en el que en el castillo, después de crear la última canción que ya creían que no podían crearla, obsesionados con el sonido, y que para colmo la solución la encuentran en una revista Vogue que había por ahí tirada, a través de Mengele, de Auschwitz. Bueno, es una historia bastante es que contada parece tan rocambolesca que no, pero luego cuando se lee. Entonces uno al fin hace la última canción y le dice un músico al otro: dime, ¿qué pensaste cuando oías esta última canción? Entonces el otro músico empieza: pues pensé que... Y es cuando empieza: pensé que, piensa muchas cosas, como el mundo, piensa el mundo, empieza a pensar el mundo y termina pensando el secuestro. Pero hay un punto en que ya no sabes si realmente él estuvo en el secuestro o no. O sea, la estructura temporal es plástica, es muy plástica, pero bueno, yo quería eso, ¿no? Y luego hay otra historia de una pareja que atraviesa Estados Unidos de Nueva York a Los Ángeles. Ella es la secuestrada y precisamente en ese trayecto nos cuenta cómo fue secuestrada, y él es un escritor español que va buscando lo que él llama el sonido del fin, que según él es un sonido primordial que toda cultura oyó, y entonces establece toda una mitología desde los chinos de la dinastía no sé qué, o los mongoles, o Marco Polo, o que incluso Aristóteles habla del sonido del fin, o que incluso en las Torres Gemelas el día antes de caer se oyó el sonido del fin, y él cree que lo va a encontrar en Estados Unidos. Entonces es la obsesión de esta pareja, ella contándonos su secuestro en DF, en México DF, y ella y él buscando el sonido del fin, atravesando Norteamérica y todo lo que les va ocurriendo, cómo eso va minando su relación. Y bueno, cómo el sonido, una vez más, adquiere un
tono de personaje, que era algo que me interesaba, porque si se fijan ustedes, la literatura, no ha, como dije antes, no ha tratado mucho al sonido. Ha hablado mucho de canciones, claro, y de música, pero el sonido es algo tan abstracto que es muy difícil de tratar como personaje. Yo quería que fuera un personaje. Para mí, ahora bien, para mí, ¿qué es un personaje? Un agente provocador, es lo único que es, tal como yo lo entiendo. Algo que provoca algo que mueve algo, que mueve la historia. Y aquí, bueno, por supuesto, el sonido está en todo. ¿Y la tercera historia? ¿Te refieres a la de cuando el escritor vive ya en DF? Bueno, luego hay una tercera historia, que es un escritor español que va a DF y se encuentra con una chica y se van a vivir juntos a casa de la chica mexicana. Claro, hay un momento en el que él se da cuenta de que está viviendo como una muerta. Claro, es que si lo cuento, ¿no? Como una muerta que es, supuestamente, él cree que es la chica secuestrada, que fue secuestrada y que finalmente fue muerta. Bueno, murió. Ahí se cuenta cómo, pero bueno, nunca llega a quedar claro todo eso. Hay una nebulosa. De hecho, la chica que en la primera historia atraviesa Norteamérica con el que va buscando el sonido del fin, esta chica que nos cuenta cómo fue su secuestro, llegan al desierto de Mojave, en la última parte de esta primera historia, y de repente tiene una sensación, hay algo que se le revela de tal manera que termina diciendo... No lo digas eso. Ah, bueno, es importante. Has comentado de la tercera historia. Y bueno, eso es un poco el libro, un libro que solo me está dando alegrías, está gustando muchísimo, he estado en México DF ahora promocionándolo y yo tenía muchas prevenciones porque cuenta un secuestro de México DF y dije, joder, aquí me van a dar por todas partes. Y no, al contrario, se quedaron alucinados todos los periodistas, que bien, pero cómo le ha dado este tratamiento, y están totalmente impresionados. Bueno, también porque yo, esto me gustaría comentarlo, yo en todas mis novelas, casi todos mis personajes son personajes aislados, gente aislada, pero por voluntad propia, solitarios, debe ser porque a mí me gusta estar solo y siempre tiendo a ese ascetismo. Mis héroes son San Juan de la Cruz y cosas así, y no Superman. Entonces, claro, no, es que me parece todo algo totalmente heroico, ¿no? Y entonces, tiendo a narrar siempre personajes aislados. Por primera vez quería abordar el aislamiento forzoso, que es el secuestro. Entonces, cuando yo me planteo eso, que también, por cierto, fue en Guatemala, viendo un telediario, bueno, era un secuestro allí en la selva de una chica, uno de los cientos lamentablemente que hay en ese país. O sea, no es que haya copiado lo del secuestro, porque el mío es en DF y no tiene nada que ver. Pero bueno, me dio para pensar que nunca había investigado el aislamiento forzoso, o a la fuerza. Y lo primero que se me ocurrió, es curioso, pensé que la relación, o sea, que cuando te cortan todos los lazos afectivos con el mundo que crees tuyo, que es la gente y los objetos con los que mantienes un lazo afectivo, lo único que te queda es tu propio cuerpo. Es lo único tuyo. Entonces pensé o intuí que por necesidad la relación que tienes tú con tu propio cuerpo tenía que cambiar. Tendría que cambiar cómo sientes tu propia voz, cómo escuchas tu voz, cómo tu propio olor, tu sexualidad, y esto es algo que la protagonista habla mucho, de cómo le cambia su sexualidad mientras está encerrada, porque alguna sexualidad tendrá que tener alguien secuestrado, ¿no? aunque sea la ausencia de sexualidad, pero ya es algo, es la ausencia, y creo que eso nunca se aborda. Y bueno, era algo que me interesaba investigar, ¿no? El aislamiento violento, forzoso, aunque yo, eso me lo decían en México los periodistas, me decían, pero no lo cuentas violentamente, es muy curioso, porque para ellos yo no abordara la violencia explícita, todo lo contrario, ¿no? Y eso les chocaba. Y luego me decían cosas que a nosotros como europeos seguro que nos chocan, como por ejemplo, me decían, ¿y cómo te fuiste a fijar en algo tan común? Joder, claro, es común para ti un secuestro, porque está en tu sociedad, está ya tan metido, pero claro, para nosotros evidentemente no es nada común, ¿no?
Bueno, en México, bueno, digo que es un libro que me está dando muchas alegrías, ahora iré a Argentina también, y bueno, por aquí me traigo a Zaragoza y veo amigos y gente nueva y genial, ¿no? O sea que bien, es un libro que estoy muy contento. Pues yo creo que es hora de si hay preguntas del público. O comentarios o lo que queramos. Me gustaría un poco que nos hablaras de la importancia de la música en tu obra. Yo bueno, he conocido ahora, después de bucear un poquito en tu biografía y tal, pues el proyecto con Frida Laponia, todo lo demás, la presencia de los Magnetic Fields en este libro, la presencia que a mí me impactó mucho porque también lo admiro, no sé, supongo que será tu caso, de Fernando Alfaro en alguna otra obra anterior. Sí, ya mezclado con Julio Cortázar ya fue pues, un chispazo y aquello ya me desarmó y me derrumbó. Entonces ya, ahí ya soy fan tuyo para siempre. Y entonces, no sé, me gustaría un poquito que nos comentaras eso. Vale. Bueno, pues es una pregunta dificilísima y que no es la primera vez que me la hacen, porque, si soy sincero, no tengo conciencia de que la música haya sido una influencia clara para cómo yo escribo o incluso los temas que escribo. Yo veo más bien la música como un paisaje natural que está ahí, en mi vida, como lo está el agua o lo está un ordenador, y que entonces necesariamente aparece. Pero no porque yo quiera dar cuenta especial de la música, ni para dar a entender que yo escucho mucha música, que tampoco escucho tanto. Bueno, escucho algo de lo que escucho, como todo el mundo. No, es porque yo creo que es un paisaje natural que es como el cine, ¿no? Que está ahí y que no podemos estar sin. Entonces, ¿por qué no va a aparecer? Estuve escuchando un disco de Fernando Alfaro y decir cuál. Claro, esto antiguamente estaba prohibido, como estaba prohibido poner marcas de productos de consumo. Nadie decía, me bebí una Coca-Cola, bebí un refresco. Se hacía todo abstracto porque había el mito, para empezar, de que, ahora estoy haciendo un paréntesis a tu pregunta, pero me parece que había el mito de que si pones Coca-Cola pasará de moda, y si el día que la Coca-Cola ya no se beba, tu libro quedará obsoleto, cosa que no tiene ningún sentido, porque si el libro es bueno, quiero decirte que yo leo el Quijote y hay miles de cosas que yo no sé ni qué son, objetos, cosas, el pop de su época, el pop, pero sí, es una gran obra, o sea, no porque aparezca Coca-Cola va a quedar obsoleto, no. Y bueno, ¿por qué no? Entonces, claro, es un paisaje, yo lo veo como un paisaje natural, y no, es una pregunta que ya insisto, y si me ha influido en algo, fíjate, es a un nivel mucho más profundo, mucho más estructural, que sería mucho más difícil de explicar. Por ejemplo, yo soy aficionado a tocar la batería, uno de mis ídolos de baterías, y creo que de los mejores baterías de la historia del rock, del pop, es el batería que fue la batería del grupo The Police, Stuart Copeland. Y yo me he educado en la batería escuchando cómo él toca, pero claro, cómo él toca es un ritmo, cómo acentúa, cómo hace un contratiempo, cómo cambia el ritmo, cómo te hace un regate y no sabes cómo, y eso es un ritmo, pero eso es un ritmo poético, es un ritmo narrativo también. Entonces, con el tiempo me he dado cuenta que hay una serie por ejemplo, de toques nerviosos, pero muy finos y muy medidos en Stuart Copeland, que yo podría en un momento hacer una comparativa con ciertas partes de mi literatura. Pero claro, eso es una cosa a un nivel muy estructural, entrando, como diría un físico nuclear, en la estructura fina, ¿no? No a un nivel general. A un nivel general, bueno, pues sí, me ha influido, pues a lo mejor que cuando en los años 80 escuchaba toda la música de los 80 que empezaban a hacer tratamientos de la sociedad de consumo, pues eso está ya en mi ADN, ¿no? De hecho, Nocilla Dream, proyecto Nocilla, y esto viene explicado en una adenda en Nocilla Dream, no viene porque yo haya comido nocilla, viene por una canción de Siniestro Total, que se llama Nocilla que merendilla, o sea, es decir, viene del punk en español, o del post-punk, ¿no? O sea, bueno, hay cosas así que sí, pero bueno, tampoco creo que sea una influencia tan
a lo mejor el jazz no puede tener muchos puntos de contacto con tu obra, ¿no? Esa manera de... Bueno, no tanto, el jazz es un tipo de música que escuché mucho y me cansó muchísimo. Y vamos, a lo mejor está ahí, ya metida, pero el jazz hoy día no tengo, a lo mejor tengo, si digo que tengo 100 o 200 discos de jazz, no exagero, y no se me ocurre poner ni uno, porque es algo que me cansó mucho. Pero bueno, puede que sí, que claro, que hay un ritmo ahí. Bueno, o hay un ritmo cortaziano, y Cortázar y jazz, pues sí que claramente el ritmo del jazz estaba en Cortázar, dicho por el mismo.